Buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas asistentes a estas jornadas, Fascismo y Lugares de Memoria, que comienzan con este acto de inauguración. Las jornadas comenzarán con la conferencia de Ismael Saz, profesor de la Universidad de Valencia, que disertará sobre la Guerra Civil Europea y el concepto de fascistización. Ya por la tarde nos acompañarán los profesores Manuel Reyes Mate para hablar sobre la dimensión ética de la memoria, Ricard Vigné sobre la gestión pública del pasado y qué memoria europea construir, y Lourenço Fernández Prieto sobre el pasado incómodo, víctimas y verdugos. Mañana a la mañana el profesor Jordi Guisé hablará sobre los espacios de memoria en Europa y el profesor Francisco Ferrandiz sobre exhumaciones y políticas de memoria. Las jornadas se completan con la asistencia mañana a la 1 en Peralta a la inauguración del grupo escultórico a las mujeres represaliadas y al Parque de la Memoria de Sartaguda, y el domingo a las 11 la visita al Fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba. Agradecemos a todos los ponentes su disposición y disponibilidad y a todos ustedes por su presencia. Hartuko du hitza Ana Oiogualde Andreak, herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilaria. Tiene la palabra doña Ana Oiogualde, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Eguerdion guztiei, buenos días a todas y a todos. Laurogei urte igaro dira jada 1936ko uztailaren kolpe militarra gauzatu zenetik. Nafarroko espazio publikoak memoria demokratikoaren zein legea beraren beharretara adaptatzeko erronka dugu. Erronka honek bi alde ditu. Batetik, gizarte demokratiko batean onartezina diren erreferentzia eta simboloak kentzea, eta bestetik, espazio hauetan, 36ko biktimen memoria eta oroitzapena ezartzea, egia, justizia eta erreparazioa eskubidea bermatuz. Decía que han transcurrido 80 años del golpe militar de julio de 1936 y Navarra tiene ante sí el reto de adecuar sus espacios públicos a las exigencias de una memoria democrática, como establece tanto su ordenamiento jurídico, en especial la Ley Foral de Memoria Histórica de 2013, como el compromiso de este Gobierno y de las fuerzas que lo sustentan y de muchas otras instituciones locales, incluido también el Parlamento de Navarra. Esto implica, por una parte, descargar a esos espacios públicos de las referencias a valores y discursos ideológicos que no son aceptables en el contexto de una sociedad democrática. Pero, por otra parte, significa también incorporar al espacio público el recuerdo y la memoria de las víctimas del golpe militar de 1936, desde el respeto, decía antes, al derecho a la verdad, la justicia y la reparación que les corresponde. Y este es el compromiso que desde el primer momento asumimos el Gobierno de Navarra. En este sentido, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha elaborado un programa de retirada de símbolos del franquismo con un doble objetivo: la democratización del espacio público de Navarra desde esa posición ética y democrática, además de cumplir las leyes, la ley tanto de símbolos como la ley de memoria histórica que el Parlamento Foral de Navarra aprobó en el año 2013. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, como explicamos en uno de los paneles de una de las obras que estos días estamos llevando a cabo, que es la retirada de la laureada, ese símbolo de exaltación a la violencia, de legitimización de la violencia para fines políticos, que estaba desde hace 80 años, mejor dicho, desde 1951, instalada en la fachada principal del Palacio de Navarra, decía que estos días, quienes vivimos aquí ya lo conocemos, pero estamos procediendo a la retirada de esa obra de exaltación a la violencia, y lo hemos acompañado con unos paneles informativos para informar, para que la ciudadanía conozca por qué estamos procediendo a esa actuación. Y en el primero de ellos se habla de la diferencia entre historia y memoria. Y se dice que todas las sociedades contemporáneas rescatan de su historia aquellos símbolos con los que se sienten identificadas. Esta memoria, que no historia, es y debe ser cambiante y selectiva desde los valores del presente. No se trata de negar la historia, sino de observarla con mirada crítica y de consensuar democráticamente que elementos de nuestra historia merecen un reconocimiento público hoy.
Ese es el objetivo con el que estamos trabajando en este programa de retirada de símbolos franquistas y guerracivilistas, que hay todavía muchos de ellos en Navarra. Así, cuando retiramos estos símbolos o cambiamos los nombres de calles, se hace para construir una mejor convivencia, evitando que esa presencia y reconocimiento público ofendan a las víctimas. Pero además este Gobierno tiene la convicción de que las políticas públicas de memoria democrática que se presenten desarrollar no solo deben responder a la demanda de las víctimas, de las asociaciones memorialistas, sino que deben responder a esa amplia mayoría de la sociedad que debe estar en perfecta sintonía con las políticas públicas de memoria que se siguen mayoritariamente en los países europeos que sufrieron la violencia desplegada por los regímenes fascistas. No en vano, nuestras políticas en materia de víctimas y de memoria responden a un posicionamiento ético de rechazo de la violencia, a una deslegitimización de la violencia como instrumento en la defensa de una idea o proyecto y a la necesidad, como decía antes, de contemplar el pasado desde esa mirada crítica. Además, al mismo tiempo, esta realidad nos dice que no nos encontramos ante una cuestión únicamente local, que debe apelar a soluciones locales, sino que debemos incorporar en nuestras actuaciones criterios y recomendaciones de organismos internacionales comúnmente aceptados en sociedades democráticas maduras. Por lo que hoy hemos podido leer en la prensa, no sé si la nuestra todavía es democráticamente madura, esta sociedad. Por ello, este Gobierno está buscando desde el primer momento la participación en iniciativas europeas, como fue el caso del proyecto Mensight, junto a organizaciones aquí presentes como Gogoda, Eulón o Asociación Tierra de Memorias y Luchas de Olorón, o con su presencia en los 6º encuentros transfronterizos de memoria histórica democrática que se han celebrado este último fin de semana en Zaragoza. Estos son solo algunos ejemplos, iniciativas ambas que han permitido establecer una fecunda red de contactos con expertos nacionales e internacionales, de las que estas jornadas no son sino un reflejo. Esan dudan bezala, garatu nahi diren politika publikoak biktimen beharretara zuzenduta egon ez ezik, fasismoaren violentzia pairatu zuen Europako herrialde askok martxan jarri dituzten politika ezberdinekin bat datozela uste dugu. Horregatik eta hasiera batetik, Europako ekimen ezberdinetan parte hartzea bilatu du Gobernua, Mensain proiektua edota Zaragozan antolatu ziren topaketa dira honen eredua. Las jornadas que hoy se inician, organizadas por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, pretenden abrir un espacio de debate riguroso y sereno sobre los criterios que deben regir las políticas públicas de memoria y sobre las experiencias desarrolladas en Europa. Parten de una reflexión sobre el fascismo europeo y sus procesos de violencia política y social, un pasado que es preciso recuperar proyectando sobre él una mirada ética y crítica. Conflictos donde se diseñó todo un patrimonio de terror que es necesario transformar en lugares de memoria y de convivencia. Lugares que han de ser focos de transmisión de valores basados en el respeto, la paz, la democracia y la convivencia, así como herramientas con las que construir una memoria crítica con todos los procesos de vulneración de derechos humanos, tanto del pasado como de la actualidad, y que ayude a establecer garantías de no repetición pensando en las generaciones futuras. Para intentar lograrlo, para avanzar en estos estudios, contamos, y de lo cual me alegro por el excelente trabajo hecho por la dirección en la organización de estas jornadas, con la presencia de los mejores, o al menos parte de los mejores expertos de todo el Estado en estas áreas y procedencias, que abordarán en estas sesiones todas las implicaciones que envuelven a las políticas públicas de memoria, el propio concepto de fascismo, la dimensión ética, la gestión pública del pasado o los espacios de la memoria. Espero de verdad que todos y todas disfrutéis, aprendamos, conozcamos de esas otras experiencias y que nos permitan, desde luego, vincular y unir y cohesionar a una gran parte de esa ciudadanía que cree que es necesario recuperar esa mirada crítica al pasado, volver al pasado mirándolo críticamente para poder construir un futuro en el que no se vuelva a repetir esos episodios de violencia que en las últimas décadas hemos tenido en este país. Eskerrik asko. Fasismo eta memoriaren tokiak jardunaldi hauek hasteko garrantzitsua da lehenik eta behin fasismoaren kontzeptua aztertzea
testuinguru historikoarengatik galdetzea eta zein neurrian egokia den Francoren diktadura definitzeko. Horretarako, Ismael Saz, Valentziako Unibertsitateko irakaslea eta fasismo eta frankismoaren arteko harremanetan aditua etorri zaigu hausnarketa honetan laguntzeko. Estas jornadas sobre fascismo y lugares de memoria que se acaban de presentar comienzan preguntándose, en primer lugar, por el concepto de fascismo, el contexto histórico en que se fortalece y su operatividad para aplicarlo a la dictadura de Franco. Para ayudarnos en esta reflexión nos acompaña uno de los principales estudiosos sobre la relación entre el franquismo y el fascismo, o mejor quizá, los fascismos del periodo de entreguerras. Es para mí un placer presentar al profesor Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y estudioso de la historia de las relaciones internacionales del periodo de entreguerras, especialmente las hispano-italianas, así como de las derechas y los fascismos europeos en ese periodo y el estudio comparativo del franquismo y las dictaduras europeas del siglo XX. Es autor de varias decenas de trabajos sobre el franquismo y los problemas que plantea su conceptualización. De su extensa producción yo querría destacar especialmente dos obras que están en relación directa con el tema que nos ocupa esta mañana, como son España contra España, los nacionalismos franquistas y Fascismo y franquismo, este último que recopila varias de sus aportaciones más relevantes. Me gustaría añadir que estas aportaciones no son de carácter únicamente teórico, sino que están contrastadas por trabajos empíricos que la nutren, como la magnífica investigación sobre las formas variables en que los obreros valencianos de origen izquierdista se situaron en la dictadura, analizadas a través de entrevistas, que ha sido uno de los primeros hitos, o fue uno de los primeros hitos en uno de los debates historiográficos más interesantes de los últimos años en torno al franquismo, que es el del consenso o consentimiento. Sazek ustean, frankismoa ez da berez fasismo bat, naiz eta zalantzarik gabe fasismoarekin harreman estua izan. Aspektu batzuetan lotura garbia da, baina beste batzuetan ezberdintasunak nabariak dira. Horregatik, fasistizazioaren kontzeptua erabili du ñabardura hori azpimarratzeko. Cuando se ha preguntado por su naturaleza, Ismael Saz ha llegado a la conclusión de que el franquismo está relacionado con el fascismo, pero no es exactamente un fascismo. Si bien encuentra no pocos elementos de naturaleza inequívocamente fascista, carácter antidemocrático, contrarrevolucionario, el uso de la violencia, el caudillismo o estructuras políticas, hay otros que lo diferencian de aquel, ¿no? Como el peso muy inferior del partido fascista, la Falange, o el superior peso de la Iglesia y el Ejército, y también el menor interés por la movilización política de las masas. De esta manera, considera que el concepto de fascistización, del que nos hablará esta mañana, ayuda a superar esta dicotomía. En todo caso, conviene aclarar que esta conceptualización, que matiza el carácter fascista del franquismo, al contrario de otras que han circulado y circulan, no implica ofrecer una versión dulcificada de la dictadura. De hecho, el menor interés en atraer a las masas obreras izquierdistas explicaría la elevadísima inversión en violencia del franquismo, mayor que la, por ejemplo, la del nazismo alemán o el fascismo italiano en relación a la disidencia interior. Besterik gabe, Ismael, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Gracias por aceptar nuestra invitación. Zurea da hitza, tienes la palabra. Muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí, participar en estas jornadas en las que, lo digo con toda sinceridad, me parecen absolutamente admirables y de las que voy a aprender mucho. Porque yo no me voy a ocupar de políticas de memoria, lugares de memoria, sino del fascismo. Por lo tanto, muchas gracias a los organizadores. Insisto que es un verdadero placer poder participar aquí. Efectivamente, el título de mi conferencia es el fascismo. El fascismo en Europa es el tema y luego es la guerra civil europea y el concepto de fascistización. Como yo voy a hablar un poco en clave historiográfica, pues permítanme ustedes que yo empiece de un modo poco habitual.
con el recuerdo de un gran historiador recientemente fallecido y que además no es de mi devoción. Me refiero a Ernest Nolte, un historiador alemán del cual seguramente habrán oído hablar. ¿Por qué? Yo creo que vamos a entender enseguida con la referencia a 2 libros y medio, 2 libros y un artículo, suyos, que creo que están bien tenerlos en cuenta para contextualizar todo el problema del debate europeo e internacional sobre el fascismo. El primero es de 1963 y se llamaba El fascismo en su época. Y añadía acción francesa, fascismo italiano, nacionalsocialismo. En Italia o el Reino de Inglaterra se publicó como las 3 caras del fascismo, la acción francesa, de modo que casi se alude a este libro de las 2 formas, ¿no? El fascismo en su época, las 3 caras del fascismo. Libro fundamental. ¿Por qué? Por una parte porque es un libro que, de los que parece que empieza a tomarse en serio el problema del fascismo desde el punto de vista de la cultura y del pensamiento. Cosa que hasta ese momento alguien lo había hecho, pero lo normal, ¿qué decían los marxistas? Bueno, el fascismo es reacción, y por tanto un pensamiento reaccionario y racionalismo. ¿Y qué decía el pensamiento liberal conservador? Bueno, una enfermedad de la conciencia, una enfermedad, un mal, que está relacionada con la guerra mundial, pero luego se pasa. Entonces faltaba esa atención a la cultura, y a la cultura algo que hoy en día está clarísimo. Y por ahí habría pues toda una serie de renovación de los estudios, esta clave, Sternel, Mose, De Felice, Kuhn, en fin, toda una serie de historias, Griffin posteriormente, etc. Por otra parte, al hablar del fascismo en su época, centraba bien la atención de la importancia absolutamente nuclear, definitoria de lo que fue una época, es el fascismo en su época, el periodo de entreguerras. Por otra parte, introducía otro elemento que a esto le gustaba mucho, bueno, les gustaba mucho a los marxistas, nos gustaba mucho a los marxistas, para que vamos a decir que no éramos marxistas entonces, porque decía que el fascismo era reacción burguesa. Y claro, eso es lo que decía el marxismo de toda la vida, que ahora uno medio conservador diría que es reacción burguesa. Pero claro, también tenía algunos problemas. Por ejemplo, esa identificación de acción francesa como una de las caras del fascismo no fue seguida por la historiografía. No se considera, salvo algunas excepciones, que acción francesa, una acción claramente reaccionaria, que no se sitúa en el terreno del fascismo, aunque, como veremos, sí que puede colaborar con él. De modo que se puede retener, en el caso de Nolte, ese carácter pionero, en el sentido de llamar la atención sobre el carácter epocal del fascismo como núcleo. Otra cosa es que luego se discuta si se va a acabar ahí o no, en esa época. El carácter transnacional, otra cosa que ahora está absolutamente en boga. Tenía en contra pues, esta cuestión del planteamiento de la incorporación de acción francesa y núcleos reaccionarios dentro del fascismo cuando eso no estaba o no está claro. Damos un pequeño salto y nos vamos a 1986. En 1986, Nolte publica un artículo, me perdona aquí si hay alguien alemán, algo así como en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, bueno, una revista muy importante, que se titula El pasado que no quiere pasar. Otro título que luego hemos reproducido muchos, el pasado que no pasa, el pasado que no quiere pasar. Bueno, esa capacidad la tenía Nolte, pero el título muy exitoso, pero ¿cuál era la tesis? La tesis era que, que el nacionalsocialismo, el nazismo, al fin y al cabo era una reacción a los excesos del bolchevismo. Y por lo tanto invertía la carga de la prueba, invertía la carga de lo que era, es el origen de lo que se conoció como la Historiestreit, la querella de los historiadores alemanes, le contestó Habermas, hubo un gran debate en Alemania. Estas cosas sí que se echan de menos en España, cuando ahora hay algunos que dicen yo sigo a Nolte y parece que no se
no dan lugar a ningún gran debate, cuando quizá estaría bien. Padre del revisionismo, podríamos decir. Y un año después, en el 87, publicaba un libro que nos iba a dar también otra vez un gran caudal, diríamos, de reflexiones. La Guerra Civil Europea. 1917-1945, nacionalsocialismo y bolchevismo. Claro, desarrollaba la tesis que acabo de decir. La Guerra Civil Europea era la guerra civil entre nacionalsocialismo y bolchevismo, porque el nacionalsocialismo seguía siendo una reacción burguesa, pero justificada. Errónea, excesiva, pero justificada. De modo que llevaba aquel argumento de la acción burguesa al límite absoluto. De modo que con esto, insisto, inauguraba lo que iba a ser las dinámicas del revisionismo, inauguraba o acentuaba, o se iba a construir el elemento central de las dinámicas del revisionismo europeo, por el cual, de alguna forma, venía a lavar la cara al fascismo, presentándolo como una reacción frente a un mal anterior, que sería el bolchevismo. Bien, nos quedamos entonces también con esta noción, la guerra civil europea, que no era tan nueva, porque había sido utilizada por otros autores en otros tiempos. Bueno, ahora podríamos decir algo al respecto, pero por ejemplo ya se habla de Eugenio Dors en la relativa a la Primera Guerra Mundial. Bien, cerrando esta introducción a este historiador, Ernest Nolte, que como vemos, decimos el fascismo en su época, el pasado que no quiere pasar, la Guerra Civil Europea, es decir, nos da grandes titulares y señala como grandes caminos, de alguna forma, anuncia o inicia caminos prometedores en el estudio del fascismo y que, por lo menos en mi opinión y de muchos historiadores, los plantea estos caminos que incentivan, pero los recorre en la dirección equivocada. Por lo menos esa es la opinión que tenemos mucho. En cualquier caso, esto planteo toda esta pequeña introducción para llamar la atención. Si hablamos del fascismo en Europa, yo quiero hablar de la Guerra Civil Europea y del concepto de fascistización, y luego con una pequeña coda presentista, muy pequeñita. La Guerra Civil Europea. Yo la primera vez que utilicé el término guerra civil en una conferencia, Guerra Civil Europea, había pasado poco de lo de Nolte y el colega que tenía al lado me dijo: caramba, Ismael, sí que te has hecho conservador. Digo, no, que yo lo digo en otro sentido. Afortunadamente, como ahora ya lo dice también, lo dice muchísima gente, lo dice Traverso, entonces ya estamos libres de pecado. Si pues Guerra Civil Europea, pues Guerra Civil Europea. Bien, sí, la Guerra Civil Europea, lógicamente, no se puede utilizar en el sentido reductivo y en último extremo benevolente para el nacionalsocialismo que hace Nolte. La Guerra Civil Europea, claro que fue nacionalsocialismo contra bolchevismo, mejor dicho, fascismo contra antifascismo, pero como han estudiado ya Arno Mayer, por ejemplo, pues ya hablaba de la guerra de los 30 años, ya no 1917 al 45, sino 1914 al 45, se le iba un año, y esto lo corrigió Hobsbawm, y habló de la guerra de los 31 años, del 14 al 45. Bien, ¿qué quiero decir con esto? La guerra civil europea son muchas guerras civiles europeas englobadas en un concepto de guerra civil europea. Es una guerra entre países, claro. Se llama Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, juegos de alianzas. Si concebimos a Europa como una unidad, es una guerra civil interna. Pero es una guerra civil en el interior de prácticamente todos los países. Porque decimos, bueno, es que la guerra civil española forma parte del contexto de la guerra civil europea. En Francia, en la época de la guerra civil española, se habla de una guerra civil fría, una guerra civil larvada. Y una de las razones por las cuales el Frente Popular francés no va a apoyar a la República Española es por el miedo a que se entre en acción esa guerra civil larvada. La guerra de la resistencia italiana en la época de la República Española es una guerra civil, y así se admite. Es decir, son múltiples guerras civiles y además transversales.
porque los que están en la guerra civil española, fascismo, antifascismo, franquismo, antifranquismo, también están en Italia o están en Francia o están... es transversal, es transnacional y desde luego es muchas cosas. Es fascismo, antifascismo, como decíamos, es revolución contra revolución, es herederos de la Ilustración como herederos de los enemigos acérrimos de siempre, de la Ilustración, de la reacción. Es pacifismo contra militarismo, es tantas y tantas otras cosas. Era, por tanto, una guerra civil compuesta por numerosas guerras civiles, y hay que pensarla en esos términos, como compleja, como compuesta, como transnacional, que diríamos ahora, como transversal, que concluye, todos lo sabemos, con la derrota del fascismo, y en ese sentido diríamos que esa derrota cierra la época del fascismo. Pero es así de sencillo. ¿Se reduce la complejidad de esa guerra civil europea a la derrota del fascismo? Yo creo que no. Y por eso, entre otras cosas, es importante el concepto de fascistización, que viene también de lejos. No es un invento reciente, ya lo utilizaba Mussolini. Mussolini lo utilizaba en el sentido que yo he recogido al 100%, porque Mussolini decía a principios de los años 30, en 100 años Europa será fascista o fascistizada. Y quería decir, más o menos, que el que no era fascista en sí mismo podía ser fascistizado desde fuera o a partir de... Y bueno, pues el fascismo duró poco, pero un cierto legado fascistizado sí que duró casi 100 años, no 140. Y en el sentido, a mí digo muchas veces que el último legado del fascismo en el tiempo italiano fue la dictadura franquista, a cuya constitución contribuyó también decisivamente el propio Mussolini como dictadura fascistizada. También lo utilizaban los fascistas españoles. Ramiro Ledesma Ramos, por ejemplo, se refería a los fascistizados, pues los de la Ceda, que cogían del fascismo aquello que les interesaba, pero no otra cosa, o a los de Acción Española, que cogían, es decir, aquellos que tomaban del fascismo lo que le venía bien, pero sin renunciar a sus objetivos, que en algunas cuestiones diferían. En ese sentido lo adoptaron, no la Tercera Internacional. La Tercera Internacional hablaba de fascistización como una forma de decir, bueno, no será fascista, pero sí. Y por tanto me da igual, fascistizado igual a fascista. Y otros marxistas, como por ejemplo los Pulanzas, pues también un poco, decía, bueno, lo importante es el proceso de fascistización, luego que haya fascistas o no es lo de menos. Hombre, si tú dices que en enero de 1933 ya hay fascismo en Alemania y que lo que venga después no importa, pues fíjate si importó lo que vino después, cuando hubo fascismo de verdad, cuando llegó Hitler al poder, ¿no? Bien, pero en cualquier caso los historiadores españoles, Ricardo de Sueca, José Ramón Montero, Jiménez Campo, asumieron esta idea de la fascistización en el sentido de los no fascistas que toman del fascismo aquellos aspectos que les vienen bien, especialmente en clave represiva y violenta, pero también en otras claves. Y de ahí, por eso yo hablé de un régimen fascistizado, en el sentido que tenía importantes componentes, importantes referentes fascistas, pero que no eran hegemónicos, por decirlo de otro modo, pues mandaban más los militares que en Italia o Alemania. Mandaban más la Iglesia, mandaban más los poderes económicos en España, de Franco, que en Italia o Alemania. Es decir, que existía otro tipo. ¿Tiene esto algo que ver con Nolte? Pues sí, y con todas las dinámicas de los debates. Porque en Nolte, por ejemplo, si Acción Francesa no es fascista, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué son lo que no son fascistas? Fascistizados, podríamos decir. Bien. ¿Qué pasa con todos los regímenes? ¿Son iguales? La dictadura italiana de Mussolini, la alemana, la Francia de Vichy, la España de Franco, el Portugal de Salazar, los austriacos, la Grecia de Metaxas, ¿son iguales? Pues seguramente no. Y esto enlaza además también contemporáneo con el debate llamado debate Linz. El debate Linz, debate sobre la naturaleza del franquismo, si era autoritarismo, si era fascismo. Es decir, yo no voy a entrar en ese debate ahora. Si queréis luego hablamos todo lo que sea necesario.
Pero sí que quiero, y creo que se puede llamar la atención, que no todo era fascismo en la época del fascismo. Que por supuesto no lo era acción francesa y no lo era acción española, por ejemplo, por hablar de lo más próximo a nosotros. Que el fascismo llegó a ser hegemónico, ciertamente, en el mundo de los enemigos del liberalismo, de la democracia, del socialismo. Hegemónico, sí, pero ojo, hegemónico y había más, había algo más. ¿Qué más? Pues estaba el nacionalismo reaccionario de Acción Española, de Acción Francesa, de la Asociación Nacionalista Italiana, el integralismo lusitano. Estaba el catolicismo político en la encrucijada, que en unos sitios iba como hacia la democracia, el 70% hacia la democracia y el 30% se fascistizaba, centrum alemán, podríamos decir, o la suerte también dramática de los popular italiano, o de la CEDA, esta iba en el 98% por la fascistización y el 2% por el otro. Pero bueno, estaban ahí, no eran exactamente fascistas. Estaban los legitimistas, los tradicionalistas, los carlistas, en distintos países también, bueno, los carlistas en España, pero legitimistas eso, en distintos países. Y luego estaba el plano social. El plano social es importante, porque estaban los sectores económicos, por ejemplo, y hay sectores económicos, por el mundo de los negocios, que generalmente no eran fascistas, pero que le venía bien que alguien les limpiase la empresa de rojos, de socialistas, sindicalistas, comunistas, o militares, que tampoco no eran muchos de ellos fascistas, ni siquiera filofascistas, pero que potenciar la capacidad militar, limpiar el país de pacifistas, de internacionalistas, etcétera. Lo mismo podríamos decir de los burócratas, muchos de ellos muy conservadores, pero que no querían tener demócratas en la alta administración, o judíos en el caso alemán. Y estaban, ya diré algo un poquito después, los poderes mediáticos y la derecha intelectual. Luego diremos algo también sobre esto. Todos estos encontraron en el fascismo algo que les interesaba. Algo que les interesaba, que les venía bien, que les gustaba y que estaban dispuestos a utilizar. Y no es que se hicieran fascistas, pero se fascizaron en diverso grado para beneficiarse de la existencia del fascismo. Por eso hoy en día, en los últimos tiempos, en la historiografía, desde perspectivas de enfoques transnacionales, se va insistiendo cada vez más en esas ideas de trabajar el mundo de la reacción, incluso durante el periodo de entreguerras, durante la época del fascismo, como algo más complejo, en el que estaban, insisto, fascistas que podían ser hegemónicos y los que no eran fascistas, que había un gran elemento de interinfluencias, que había hibridaciones, mezclas, y que entre estas estaba, por ejemplo, la idea del régimen fascistizado o, por decirlo con Griffin, el parafascista, en fin, algo que, insisto, que de alguna forma está ganando contenido en los estudios. Porque, en primer lugar, sirve para romper el esquema dicotómico de que o es fascismo o es autoritarismo. Es mucho más que autoritarismo, y el hecho de que no sea exactamente fascismo no quiere decir que sea mejor, puede ser peor en algunos aspectos. Es la idea de esa complejidad de esa guerra civil europea, que lógicamente tiene que ser también compleja cuando prestamos atención a los actores políticos o sociales o intelectuales. Insisto en dos cosas. Una es los niveles de interinfluencias. Por ejemplo, el franquismo y la derecha española en general, falangista, busca inspiración en Italia, Alemania, pero hay otro sector que busca más en Salazar, en el Portugal de Salazar. La Francia de Vichy no se inspira tanto en la Alemania nazi o la Italia fascista, cuanto en el Portugal de Salazar y la España de Franco, que a su vez se están fascistizando. Es decir, ese juego, o podemos decir lo mismo de Grecia, ese juego de interinfluencias que da lugar a productos, entre comillas, productos híbridos, que no son
mejores o peores. A veces son peores, a veces son... por ejemplo, dos puntos. Voy a poner dos casos que tienen algo que ver con lo que estas jornadas. Dos casos que están en polos distintos. Se comprende la extraordinaria virulencia del recurso al terror por la España franquista sin existir el fascismo. No. Es evidentemente un elemento fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de que aunque no sean fascistas, o sea, bajo ningún concepto se puede llamar fascista. No voy a entrar en la polémica que tenéis aquí en este momento, me voy a otro sitio, me voy a Sevilla, con Queipo. No es un fascista, es un asesino patológico y violador. ¿Y qué está haciendo? Él no es fascista, además dice que estos fascistas son no sé qué. Pero el fascismo le proporciona la oportunidad, la legitimidad y la posibilidad de asesinar. En la Europa oriental, en los países bálticos, los nazis se sorprendían del ansia de matar judíos que tenían los antisemitas de allí. Y aquellos se habían fascistizado en el sentido de que les importaba un pepino la revolución fascista. Les importaba que el fascismo les daba la legitimidad, la oportunidad política y con la ocupación la posibilidad real de matar judíos. De modo que cuando hablamos de fascistización, estamos diciendo que, como tú decías antes, yo he insistido mucho en que en términos de represión política, el franquismo es mucho más cruel y sanguinario de represión política interior que el nazismo, e inmensamente más sanguinario que el fascismo italiano, inmensamente más. De modo que esto no introduce ningún elemento de, digamos, de mirada benévola, a veces todo lo contrario. Bien, y no sé si llevo ya demasiado tiempo, posiblemente. Pues 25 minutos. Bueno, me dijiste media hora por ahí, ¿no? Bien, pues entonces ya voy terminando porque sobre todo creo que lo interesante en estos casos es el diálogo, el debate, que permite profundizar más o clarificar más algunas ideas o algunos puntos. Decía, una pequeña coda presentista. ¿Para qué sirve esto ahora? Pues yo creo que sirve para retener de la época del fascismo lo que estábamos diciendo hace un momento, la idea de la complejidad, la idea de la multitud o la existencia de diversos actores que interactúan y que toman elementos unos de otros sin que se pueda realmente, diríamos, identificar. En ese sentido, nos planteamos a veces, bueno, ¿y qué pasa con... ¿Hay fascismo ahora? Entonces hay respuestas muy, muy complejas. Por ejemplo, Traverso dice, no, fascismo no hay. Podemos hablar de postfascismo. Bueno, es una idea. Geffelli llama la atención desde mi punto de vista de una forma muy acertada, en el sentido de la época del fascismo, fijémonos más en el entorno, en las condiciones, que eso nos puede ayudar a entender mejor el presente. Porque si decimos, todos estos son unos fascistas, los xenófobos, los racistas, son fascistas y ya está, pues seguramente igual nos descargamos emocionalmente, pero no nos preparamos para los problemas. Porque efectivamente hay derechas peligrosas, xenófobas, racistas, pero muchas de ellas se definen como no fascistas. E incluso se dan el lujazo, lo hemos oído alguna vez, de llamarnos totalitarios a los demás, de apropiarse. Ya no defienden solamente la civilización cristiana y occidental, sino además la democrática, o pretenden. Y evidentemente son xenófobos, son racistas y son peligrosos. Pero una vez más no están solos, y no tanto ya por esos grupúsculos fascistas que en este momento prácticamente no tienen ninguna importancia, con excepción quizá de Grecia. Pero si ampliamos un poco
punto de mira vemos que la línea xenofobia-racismo no se detiene en estos grupos más de derecha, sino que se va difuminando. Ya teníamos la nueva que han sacado los conservadores británicos, por ejemplo, o políticas también que a veces adoptan pues, líderes, por ejemplo, el Hollande, ¿no? Dice, antisemitismo en Francia no hay, pero Hollande hace lo posible cada vez que pasa algo, se hace una foto con Netanyahu. Claro, esto no va a ayudar mucho a hacer popular a los judíos en Francia. ¿Qué quiero decir? Que hay otras muchas derechas no claramente identificables o no claramente puestas en el punto de mira, pero que tienen el mismo o un claro interés en vaciar la democracia de contenido. Vaciar la democracia de contenido, y en ese sentido operan desde distintos focos económicos, por supuesto, hay una derecha económica, derecha social, desde focos mediáticos, poderes mediáticos, desde focos relacionados con la derecha, podríamos decir, derecha intelectual. En ese sentido yo recomiendo mucho el libro de Sánchez Cuenca, La desfachatez intelectual, de gentes que con tal de bloquear el paso a las líneas de renovación política que se han dado en los últimos años en España, son capaces de recurrir absolutamente a todos los medios, incluso la conjunción de medios, si no miremos el espectáculo de la semana pasada. Es decir, que yo creo que lo que nos resulta de mayor interés cuando captamos, analizamos el problema del fascismo en el periodo de entreguerras y vemos la complejidad, la existencia de actores que no eran fascistas pero que estaban dispuestos a fascistizarse, es decir, a encontrar en ese algo una potenciación para defender sus intereses o para atacar a sus enemigos. Si lo vemos desde ese punto de vista, tendremos que los entornos actuales hay que analizarlos desde ese punto de vista, aprovechando aquella lección del fascismo desde el punto de vista de la complejidad. O por decirlo de una forma mucho más sencilla, démonos cuenta que para situarnos ante toda esta complejidad tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. La izquierda, los demócratas, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. A veces nos cuesta un poco. Es empezar a pensar. Bien, perdonad y muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, por tu charla. Yo creo que ha sido muy ilustrativa y te agradezco también que te hayas ajustado al tiempo que se te ha dado, porque bueno, uno de los objetivos de estas jornadas precisamente es promover el debate y bueno, hemos pedido un esfuerzo a los ponentes para que se ajusten al tiempo y permita bueno, pues poder intercambiar nuestras impresiones en torno a cada uno de los temas que son objetos de análisis. Me imagino que hay un micrófono por ahí para las intervenciones. Si os parece, me gustaría primero sondear a ver qué personas estarían interesadas en intervenir para establecer un primer turno de aquí. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere intervenir? Si no, damos paso. Dos intervenciones, de acuerdo. Todavía no llega el micrófono, vamos a intentar a ver si te podemos escuchar. A ver. Sí, sí. No, perdón, aquí primero, luego, sí. Pablo. Sí. Yo quería solicitar al ponente alguna información, su criterio, respecto a esa definición ideológica que existió en el periodo de entreguerras, fundamentalmente en
siguiendo los criterios que entonces estaban marcados por la Tercera Internacional y por la OIT, únicamente cambiado por ocasión del ascenso definitivo de Hitler al poder, por ocasión del diseño del Reichstag y cuando Dimitrov fue ya siendo presidente de la Intersindical Comunista y con el apoyo evidente de la Tercera Internacional, pues se inició la política de frentes populares. Pero claro, eso llegó tarde y yo tengo entendido que dentro de los análisis políticos que se han realizado se considera precisamente eso uno de los mayores errores del Partido Comunista, que entonces en aquel momento era muy potente, y de la Tercera Internacional. Esa política se cambió en España. Por otra parte, quería conocer también del ponente su opinión respecto al caso peculiar español, porque en el caso peculiar español, según tengo entendido yo, ni los falangistas han sido en sí mismos considerados como tales, o hay algunas dudas o discrepancias como fascistas. Yo creo que sí, que son fascistas, pero no en el adecuado desarrollo o en la línea ideológica que sus homólogos alemanes o los italianos. Y también quería saber la interpretación que da el ponente al fenómeno tan particular de Navarra, que es el carlismo. ¿Era el carlismo fascista? ¿No era fascista? Y, por supuesto, también el papel de la Iglesia en todo este proceso. Vale. Sí, bueno, varias cosas. La pregunta es muy amplia. Evidentemente hay una... yo creo que la Tercera Internacional se equivoca siempre hasta cuando acierta. Porque a veces acierta equivocándose, y me explico. Es evidente la responsabilidad de la Tercera Internacional, del Partido Comunista Alemán. Yo lo comentaba un poco antes. Ya estamos en el fascismo. En la República hay varias fascistas, luego ya es igual. Claro, entonces haces políticas, denuncias a los socialistas como fascistas, y por lo tanto es imposible, digamos, un bloque popular contra el nazismo, como efectivamente se hará después de que se ha visto lo que ha pasado. Después que se ha visto lo de Alemania, y ya con las jornadas en Francia en el 34 ya toma cuerpo. Digo que la Tercera Internacional se equivoca hasta cuando acierta, porque el montaje del Congreso del 35 con Dimitrov, en el sentido de esa apertura a las políticas populares, está justificada teóricamente desde la mentira más absoluta. Porque de lo que se ha tomado conciencia realmente es de que el fascismo tiene apoyos populares. Y para hacer frente a estos apoyos populares hace falta una política de atracción de la pequeña burguesía, partidos republicanos, partidos tal. Y yo creo que hay un acierto, pero el análisis que se hace es de ¿qué es el fascismo? El fascismo es la dictadura terrorista abierta de los sectores más belicistas, más imperialistas y más chauvinistas del capital financiero. Vamos a ver, eso es la dictadura de uno. Pues no es todo el capital, solamente el más chauvinista y no es ni siquiera todo el capital financiero, sino que está diciendo lo contrario de lo que piensa. Se da cuenta que el fascismo, lógicamente, puede beneficiar al capital financiero, pero que los apoyos que tiene, y por eso se hace esa política de cambio. En España se hace esa política de cambio también. Cada país con sus peculiaridades. En España tenemos los problemas previos que se dan al interior del Partido Comunista. Primero se condena a los que se anticipan un poco y luego se asume por parte del partido. En Francia está la importancia de la idea de que esta política, la política de denuncia al socialfascismo, ha fracasado y conduce. Entonces lo fundamental es salvar la democracia burguesa, que en términos de Stalin es salvar a la Unión Soviética. Pero bueno, por otra parte, en España los falangistas son fascistas. Los falangistas son fascistas. Hay que tener en cuenta cuál es el encadenamiento de los procesos. En el año 33, cuando aparece Falange, José Antonio Blumenrey dice que él es falangista, que él es fascista. Lo dice claramente. Los de las Homs están diciendo que ellos no son fascistas, porque son
nacionalsindicalistas. Bueno, igual que los nazis no son fascistas, son nacionalsocialistas, o los húngaros son tal. En general, salvo los británicos, que son más guapos que nadie, pues decían que ellos no eran fascistas, que eran X, nacionalsocialista, nacionalsindicalista, nacional no sé qué, pero siempre con los fascistas españoles siempre se les ha podido hacer, especialmente en la época de la República, la prueba del algodón, porque decían, nosotros no somos fascistas. Ahora, como llegase una delegación española y dijese, yo soy fascista, bueno, se estaba jugando el aceite ricino. Yo no soy fascista, pero la patente es mía, y ni se te ocurra a ti decir que tú eres fascista, porque aquí, quien decide. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Pues hasta el año 41 no se juega, el régimen juega, somos un país, somos totalitarios los falangistas lo tienen muy claro, totalitarios hay Alemania, Italia y nosotros que llevamos camino, que aún no lo somos, pero sí. Entonces nos llaman fascistas, ¿por qué? Porque los nazis son socialistas, nosotros nacionalsindicalistas, los fascistas italianos. Pero hay alguno que dice, bueno, si queremos hablar en términos de antigüedad, pues sí, fascistas, porque los primeros fueron los italianos. Son fascistas. Otra cosa es que después del año 41, cuando empieza la gran crisis, ya la primera gran derrota del fascismo español, de los falangistas, y luego más en el 43 y luego más en el 45, se produce una especie de desfascistización retrospectiva. O sea, no es ya que el régimen no se defina como fascista, es que tampoco el Partido Único es fascista. Es que además el Partido Único nunca ha sido fascista. Es decir, es un proceso retrospectivo por el cual se va falsificando, y si coges publicaciones de Falange, pues del año 41, año 42, 45, pues van desapareciendo cosas. Saludo fascista y no fascista, es romano o es de Viriato, ahora ya no, ni siquiera eso. O sea, se va produciendo, y entonces cuando se produce una especie, y luego se impone a la propia Falange un proceso de nacionalcatolización, es decir, Falange tiene que ser católica sí o sí, y no puede ser extranjerizante. Es decir, en aquella época, año 43, decir no extranjerizante quiere decir no tiene que ser como el fascismo italiano o el nazismo alemán. Porque, claro, nadie acusó nunca a Falange de ser extranjerizante por ser masónica o stalinista. Extranjerizante quería decir esto, ¿no? Entonces va produciendo ese fenómeno. Y luego el carlismo pues es uno de estos fenómenos que también son transnacionales, porque tienen en cuenta la importancia del legitimismo en los casos portugués y francés, por ejemplo, con una fuerza extraordinaria, como sabéis, ¿qué voy a decir yo aquí? Sabéis mucho mejor que yo y tal, y que en principio quizá es de los que en la derecha antiliberal menos se fascistizan, que no es que no se fascisticen, pero diríamos que tienen más lo del carácter social del fascismo, eso ya lo hacemos nosotros. Lo del recurso a la violencia, nos van a enseñar a nosotros, los fascistas italianos, a utilizar la violencia contra el liberalismo. Es decir, un poco de decir, bueno, tanto no están. Está bien, porque esto refuerza, y algunos incluso entre los jóvenes, más los contenidos sociales, etcétera, etcétera, pero están más pensando en la Austria de Dollfuss, por ejemplo, o en eso, que en el caso del fascismo italiano, que aún, porque al fin y al cabo hay monarquía todavía, que en el alemán. Pero vamos, yo creo que no es fascista el tradicionalismo, vamos. La Iglesia está en una posición que en cierto modo coincide. La Iglesia española está en una posición mucho más beligerante, con alguna excepción, mucho más beligerante con la democracia y con la república que en otros países, que en la propia línea del Vaticano. Lo que pasa es que la que se impone al final
En los años 33-34, se está intentando por parte del Vaticano que, por ejemplo, que la Italia fascista se desmarque de los monárquicos alfonsinos, y no haya tanta hostilidad a la ceda, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento que esa Iglesia, o el elemento absolutamente dominante de la misma, se convierte en una pieza absolutamente fundamental del régimen franquista y el principal elemento de legitimación. Por eso será tan importante cuando se produzcan los conatos de división o separación progresiva a partir de los 60, el elemento de deslegitimación que tendrá esos pasos de la Iglesia, precisamente por donde se venía. Pero es el gran instrumento, y el poder en el orden, por ejemplo, los carlistas y la Iglesia. Es que en el franquismo hay dos cosas absolutamente fundamentales. La justicia está siempre en manos de sectores vinculados a la Iglesia, en el 90% del tiempo carlistas, desde el primer momento. ¿Por qué? Porque hay que desmontar toda la España laica, hay que demostrar toda la España republicana, toda la España en todo lo que es, no ya los avances de la República, sino anteriores incluso de la Restauración. Y ahí están los carlistas. Del mismo modo que siempre estarán católicos muy vinculados con la Iglesia detentando el Ministerio de Educación. Es decir, esos elementos clave que en Italia tienen los fascistas, en Alemania los fascistas, aquí los tiene la Iglesia, en el terreno de la educación y en el terreno de la justicia, de mismo modo que se intenta dar ese énfasis al sistema no legislativo, con perdón, o sea, las Cortes, ese elemento de tradición que casi siempre el presidente de las Cortes tiene que ser también un tradicionalista. Luego hay momentos que cambia y tal y cual. Pero claro, la Iglesia está ahí. La Iglesia es un elemento absolutamente fundamental para entender la dictadura franquista. Sí, buenas. Usted ha citado a Francia en su conferencia. Francia, como lo sabe, entre las dos guerras ha habido la subida del fascismo. Ha habido después, cuando hubo la derrota en 1940, la llegada del État francés, de Pétain, que había sido embajador aquí en Madrid. Y ha habido, yo creo, dos cosas en ese fascismo francés. La primera, buscar una cabeza de turco, que en aquella época eran los judíos, porque se sabe que en 1940, en octubre de 1940, unas semanas después de la derrota francesa, el Estado francés puso en marcha leyes contra los judíos y después hizo la deportación de muchos judíos para los campos de la muerte. Ese está. Llega la fin de la guerra, la victoria de las fuerzas progresistas en Francia, el Consejo Nacional de la Resistencia, nuevas leyes y los años han pasado. Pero ¿qué piensa usted hoy de lo que está pasando en Francia? 25% de la gente va a votar a lo mejor dentro del año próximo al Frente Nacional. No son fascistas, pero la doctrina de ese partido que empezó en los años 80 a subir en Francia se asimila, se puede decir, con muchas cosas al fascismo. La primera es que han encontrado otra cabeza de turco, que son los árabes. Otras veces
hay también contra las leyes sociales lo que está pasando. Y lo que está pasando en Francia actualmente es que todo va para la derecha o la extrema derecha. Nos estamos dando cuenta con la recesión al nivel social, con las leyes que quieren poner la derecha, la republicana, que quiere poner en las próximas elecciones sobre la inmigración. Cuando se está hablando ya en esa derecha republicana del derecho de la sangre, antes era el derecho del suelo. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en Francia hoy? Bueno, yo dividiría un poco hay una cuestión previa. Yo creo que la Francia de Pétain no era fascista, ni siquiera hubo un partido fascista, porque además se opuso radicalmente Morat, el de Acción Francesa, que tenía unos valores absolutamente reaccionarios, tradicionalistas, más parecidos a los franquistas y a los de Salazar que a los... Pero evidentemente tenía esos contenidos, esos de reacción, elementos que nos recuerda la actualidad, con el partido de Le Pen, que insisto, yo es que creo que no es fascista. Y decir que no es fascista quiere decir que, en cierto sentido, la dinámica, decía antes, es quizá en cierto sentido más peligrosa. Y en ese sentido, muchas veces, o sea, denunciar a Le Pen como fascista, a Marine Le Pen, le resbala. Porque ella ha roto absolutamente con el fascismo, ella ha roto con esa idea, y con lo cual, diríamos, le deja a salvo, digamos, está disparando unas balas que le da igual. Las que le pueden hacer daño, seguramente son otras. Y ahí es donde hay un gran, en mi opinión, un gran peligro para las sociedades europeas. Evidentemente, parece claro que el anti-islamismo está sustituyendo al antisemitismo de antaño. Eso también parece como elemento legitimador, que da contenido a políticas reaccionarias, a políticas involucionistas. Y luego hay otra cosa que es también, por la relación que establecías con el pasado, hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos viviendo con ideas mitificadas de Francia o podríamos decir, de Inglaterra o de Italia, y quizá a veces incluso unas ideas demasiado negativas de nuestra propia experiencia histórica. Nosotros decimos a veces, Francia, ese gran ejemplo de Francia, con esos símbolos nacionales tan perfectos, tan perfectamente, la marsellesa, la celebración de la fiesta nacional. Bueno, es que lo que sabemos es que a principios del siglo XX, la mitad, cuando se celebraba la fiesta nacional con la marsellesa, la mitad de la población de París cerraba las ventanas para no oírla. Francia no era el ejemplo de la izquierda absoluta. En Francia había una derecha reaccionaria que se convirtió antes de los fascistas en el foco de la reacción europea a finales del siglo XIX y principios del XX, y que llegó a tener mucho poder. No pensemos en Francia como... Y entonces esa derecha pues apoyó a Pétain y fue cómplice, porque era muy antisemita. El antisemitismo francés del siglo XIX es terrible, y principios del XX. Y ayudó a las deportaciones de judíos para que fueran asesinados por los nazis. Entonces, lo preocupante es eso. Porque si decimos, Francia cayó en el año 40 por una invasión, por una derrota militar, y ya está, cuando el 90% de los franceses eran
y fueron resistentes, no es verdad. Es más, yo en una España invadida por los nazis, hipotéticamente, una república española invadida por los nazis, tengo en la mente el Parlamento español, las Cortes del año 36, y estoy seguro que por muy invadida por los nazis que estuviera, el 80% de los diputados españoles no iban a votar en contra de los valores de la Ilustración, de la Revolución Francesa, del liberalismo. Estoy seguro que no votaron el 80% de esto. En Francia lo votaron. ¿Qué quiero decir? Que lo preocupante es eso. No hay países inmunes. No hay países inmunes. Francia no es inmune. Y el gran peligro, y por eso es tan preocupante el fenómeno. Si resulta que lo de Petén fue al fin y al cabo consecuencia de la invasión, pues como ahora nos van a invadir, tranquilos, que aquí no pasa nada. No, es que la derecha francesa existía y existe y tiene peso. ¿Cómo? Y eso es lo que, en mi opinión, no puedo ser demasiado optimista, me parece muy preocupante, pero creo que la izquierda y los demócratas nos lo tenemos que plantear porque hay un gran, inmenso trabajo en todos los sentidos, de exploración de caminos, de pedagogía, etcétera, etcétera, porque vemos que las derivas van todas en la misma dirección. El caso británico, y no hablo del Brexit, sino de la limitación ya, de que los empresarios tienen que hacer listas. Son los conservadores británicos. Esto hace 5 años lo plantea el Frente Nacional en Francia y no saca ni un voto. Ahora sí, ahora saca el 25 o el 30 y lo dicen los conservadores británicos. Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante y ahí creo que hay que hacer un inmenso trabajo de repensar la propia izquierda, de repensar la propia democracia, de pedagogía y de políticas alternativas que frenen esta deriva, incluso de sectores populares, hacia este tipo de posiciones. Pero claro, respuestas no tengo, o sea, no. Una cuestión más. Yo me siento muy humilde ante estas jornadas, me parecen de un nivel muy alto, pero sin embargo pues estoy muy preocupada en lo que dice usted de que hay que pensar y tal, ¿no? Entonces viene aquí un ministro del Interior español y dice que algunos piensan que han ganado o que quieren ganar la guerra civil 40 años más tarde. A mí me parece que esas palabras son de juzgado, no sé si de guardia o de qué. Entonces, en este caso de hacer algo, por ejemplo, yo querría saber qué podríamos hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé de qué tipo de juzgado será, pero de uno seguro. La derecha española tiene un gran trauma. No lo olvidemos, la derecha española tiene un trauma. En el fondo, siempre han sabido que en el terreno de la imagen internacional, en el terreno del pensamiento, globalmente considerado, los vencedores habían perdido la guerra. Ellos siempre han estado convencidos de esto. Y de ahí, esto explica la virulencia de muchas reacciones frente a las políticas de memoria. Porque se saben débiles, pero al mismo tiempo débiles, diríamos, en el terreno del pensamiento, pero al mismo tiempo controlando muchos resortes tiene el Ministerio del Interior. El Ministro del Interior es algo que sangrante. Están recurriendo a utilizar las cloacas del Estado contra la disidencia política. O sea, las están utilizando directamente y no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, protestar más, movilizarnos más, denunciar más, porque efectivamente es sangrante que se
individuo sea ministro del Interior y que esté haciendo además cosas que se saben. Ya no es que, porque cuando sale lo del el micrófono y tal, lo único que pasa es que todo el mundo pasa a saber lo que ya sabíamos mucha gente, que estábamos informados, que leíamos la prensa. Pero es que estos, y lo siento mucho, o sea, estos se han venido a más. Y cuando resulta que hay un partido, y lo siento mucho, el Partido Popular, que tiene este tipo de limitaciones democráticas y estas prácticas no democráticas, pues si va a encontrar un cierto aval, pues algo está pasando en el terreno de los valores y de los principios. Yo estoy encantado. A mí vamos, hasta estoy, una vez lo prometí así, tomando unas copas, digo, el día que el Partido Popular haga 7 cosas en clave democrática, lo voy a votar, solamente una vez. Pero lo votaré, para decir, hombre, bienvenido. Pero efectivamente tienes toda la razón del mundo. Es increíble, es inconcebible cómo se están adoptando prácticas que vacían de contenido la democracia. Cómo se recurre a todo simplemente cuando aparece el espantajo de un gobierno alternativo. Cómo se hace el mal absurdo. O sea, que un señor como Borrell, que vamos, que no es que sea de la extrema izquierda socialista o reconocido independentista catalán, es decir, que es un nacionalista español, y lo ha acreditado, que ese señor tenga que decir, hombre, es que si Podemos tiene 5 millones de votos, pues hay que hablar con ellos, ¿no? Es obvio, es elemental, es de sentido común. Y si los independentistas tienen el 48% de los votos, ¿qué es eso de no hablar nunca? Habrá que hablar. Y lo dice Borrell. Bueno, pues ese sentido común es el que se está perdiendo. Y aquí es muy importante el problema del lenguaje, el problema del discurso. Las batallas políticas se ganan en el terreno del lenguaje y en el terreno del discurso. Y están imponiendo ese discurso. Lo están imponiendo con el control de la prensa, toda la prensa de Madrid, y con el poder mediático y la presencia de los intelectuales, estos intelectuales de la derecha que están ahí justificando absolutamente todo lo que va en la misma dirección. Y esa es una de las batallas que hay que librar, la del discurso, la del lenguaje, porque por ahí se ganan las batallas o se pierden. ¿Alguna última cuestión? Muy bien, buenos días. Voy a ser breve. Yo, de todas formas, si hubiera alguna otra intervención para estar con el ponente, dejaría paso, porque yo lo que quiero es poner otra cosa que me ha pasado hoy, que me ha ocurrido hoy, casualidad. ¿No hay alguna otra intervención al ponente? Pues mira, os cuento. Yo, al venir de casa, he pasado por la escuela municipal donde me eduqué, entre comillas, en la década de los 50, os podéis suponer. Entre escolapios y salesianos siempre presumíamos, incrédulos de nosotros, que estudiábamos junto a 2 colegios de pagos. Pues bien, allí en la fachada todavía figura el nombre de un franquista, fascista, llamarles como queréis. Yo no sé su biografía, pero he oído algo. Os he dado la pista, es Vázquez de Mella. Entonces, quería aprovechar que había representantes del gobierno de Navarra aquí, aunque me parece que ya no están. Que aprovechando que tenemos el martillo y el cincel, que hemos quitado la laureada, no sé si comprado o alquilado, que podíamos acudirles a esas, creo que son 14 letras, si no he contado mal. Al menos al quitarlas, algún niño o niña de la escuela municipal que todavía funciona preguntaría el porqué. Nada más. Sí, eso vale. La mayor parte de las intervenciones hayan sido precisamente de después del 45 y no de antes.
Comentas que el franquismo no es fascismo porque no es capaz de movilizar a las masas de izquierda. ¿Cuál de todos los fascismos es capaz de movilizar a las masas de izquierda? Y que el término movilizar no sea neutralizar. Yo creo que realmente ninguno. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales del fascismo no es la movilización, sino poner freno a la movilización con la neutralización de las masas de la izquierda. Creo que a lo largo de la exposición, me parece a mí, tampoco ha sido capaz de hacer un discurso coherente, porque aunque hablas de fascistización, no hablas del punto de partida. Si algo que no termina siendo fascista, que parece ser que es la conclusión de todo lo fascistizado, sí comienza en el fascismo, ¿cuál es la caracterización del fascismo? Porque nos burlamos un poco de la caracterización hecha por la Tercera Internacional, pero quizás es la que más se ajusta. Yo te escucho y veo que la mayor parte de los elementos que consideras fascistas son elementos o tópicos o superestructurales. Has tardado por lo menos 20 minutos en hablar del poder económico y no has vuelto a retomarlo. Sin embargo, el término judío se ha repetido. Bien, ese puede ser una característica o puede no serlo. También sabemos que en unos momentos determinados en Italia también se protegió a comunidades judías. ¿Cuál es el problema entonces en ver cuáles son los elementos centrales de todo aquello que en un momento determinado podemos considerar fascismo independientemente de dónde se dé? ¿Alguna de las patronales de cualquiera de los estados que desarrollan algunos de esos procesos se ve perjudicada con el desarrollo de un proceso fascista? Ninguna. Al menos sí lo creo. También me llama la atención que no se haya mencionado ni una sola vez la crisis del 29. ¿A qué da respuesta o a qué intenta dar respuesta a los procesos imperialistas, sobre todo en el caso alemán? ¿A una cuestión de judíos? ¿A una cuestión de no haber cerrado la herida de la Primera Guerra Mundial? ¿O a una cuestión de mercados y de problemas de expansión que otros resuelven de otra manera, por ejemplo Gran Bretaña con la Commonwealth o los Estados Unidos con el sistema mundo, en el cual la mayor parte de los estados dependen de ella a través de los procesos de hipoteca generados con la Primera Guerra Mundial? Simplemente, nada más. Bueno, yo no pretendo tener la razón y por lo tanto siempre es una cuestión de convención. Es una cuestión de convención. Los historiadores, pues unos historiadores llegamos a pensar unas cosas, otros otras, y se puede debatir. Yo soy de los que piensan que, por ejemplo, para que haya fascismo debe haber fascistas. Y que los fascistas son unos seres que tienen ideas en la cabeza y que son ideas fascistas. Y que, por lo tanto, eso de que durante mucho tiempo se ha hablado tal dictadura era fascista, aunque no había partido fascista, porque el papel del partido fascista lo hacía el ejército y el papel del pensamiento fascista lo hacía la Iglesia, pues entonces, ¿para qué llamamos fascismo a nada? Si puede haber un fascismo sin fascistas, ¿vale? Cambiemos el nombre a uno de los dos, o al fascismo o a los fascistas. Las relaciones son muy complejas y claro, si ahora tenemos que ver todos y cada uno de los elementos, ahora cualquier historiador sabe que el fascismo tiene dos caras. Una es reprimir con la utilización terrorífica de la violencia, destruir las organizaciones socialistas, comunistas, sindicalistas y al mismo tiempo intentar ganar a las bases mediante una política de movilización sistemática, de una política de plaza que se dice en Italia. Una política, si todo el mundo lo ha visto, ¿quién no ha visto las grandes concentraciones nazis o fascistas que pretenden ejemplificar una comunión, una relación directa entre el duce, el partido y las masas? En el franquismo
Claro que hay quien quiere movilizar a las masas. Falange quiere movilizar a las masas. Decíamos, es que es fascista. Falange quiere movilizar a las masas. Y de hecho, en el momento en que Falange piensa o intenta que se imponga una deriva fascista, porque es cuando están diciendo en el año 40, el régimen verdaderamente no es fascista, pero vamos a por ello. Su estrategia pasa por movilizar a las masas, grandes concentraciones falangistas. Y esto con la derrota se acaba, porque el elemento de la movilización es un elemento consustancial de la movilización popular, es un elemento consustancial al fascismo. Esto lo sabe cualquiera, que es mentira, que es manipulado, que es, por supuesto, pero que es un elemento, un componente fundamental. Eso está claro, eso lo sabe cualquier historiador del fascismo o del nacionalsocialismo, y por eso también está. Ahora bien, es que en el caso del franquismo hay una pugna en la cual ese componente fascista sale derrotado. En el año 40, cuando saca el Salvador Merino, el falangista radical medio nazi que hay, que saca decenas de miles de trabajadores a la calle, pues ha firmado su sentencia de muerte. Bueno, de muerte figurativa, porque en 4 meses se enteran que había sido masón. Hombre, fuera. ¿Por qué? Porque masas en la calle, para las gentes de Acción Española, ni las nuestras, porque, por si acaso, porque eso es democracia. Pueblo en la calle es democracia. Para el fascismo, pueblo en la calle no es democracia. Es pueblo organizado, la nación que se eleva al Estado, etcétera, etcétera. Y esas son diferencias importantes. Y en el terreno del... Lo que pasa, claro, si tenemos que analizar todas las cosas ahora, pues en el terreno de los comportamientos del mundo de los negocios respecto en la política en la Alemania nazi, en la Italia fascista y en la España de Franco, pues yo diría que en la España de Franco tienen mucha más capacidad para condicionar y decidir la política económica y social que en la Alemania nazi. Mira, los jurados de empresa, que se parecen un poco a los consejos de confianza nazis, pues tardan bastante y yo no sé si alguien se acuerda cómo funcionaba un jurado de empresa. La empresa, bueno, sí, ya cuando irrumpe comisiones obreras, el movimiento obrero, se destroza la imagen. La jurada de empresa era 12 elegidos por los trabajadores y el presidente de jurada de empresa, que era el tipo de la patronal, que decía, tú te callas y te vas o no vuelves a entrar. O sea, ese era bueno, pues eso, que era el mecanismo de los consejos de confianza en la empresa nazi, tarda 4 o 5 años en España, porque los empresarios dicen, esto es un jurado mixto, y consiguen paralizarlo un tiempo. Incluso que es un elemento importante para construir ese tejido social que Falange siempre quiere construir. Falange sabe que no tiene, o sea, los falangistas, en los años 40, pero todo 50, 60, sabe que el movimiento de hecho no existe. Que la única gran fuerza que tienen, y es una gran fuerza burocrática, son los sindicatos. Pues incluso, precisamente por la vía de los sindicatos, la fuerza de la patronal, la fuerza de los poderes empresariales les va poniendo trabas continuamente. Pero todo eso dentro de una complejidad en la que al final, bueno, pues lógicamente cada uno puede pensar lo que quiera. Porque... Muy bien. La última, pues, venga, Javier. Sí. No, sobre el... ¿Se oye? No, sobre el mismo debate terminológico, que es verdad que es un poco absurdo y sobre todo que está un poco contaminado porque lo que quiere decir fascismo, no hay que olvidar una cosa, que fascismo es una palabra polisémica y una cosa es, digamos, el debate científico-académico, otra cosa es lo que quiere decir a nivel social popular, digamos, que se identifica con sinónimo de antidemócrata y hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué intereses hay detrás de utilizar unas palabras o de otras. Pero más allá de eso, aunque entiendo
que igual la categoría de diferenciar fascismo, fascistizado, etcétera, puede tener su sentido. Yo creo que lo que comentaba el compañero tiene también algo de sentido, y el argumento de que el franquismo no se puede considerar fascismo porque no encuadra a las masas, hay que tener en cuenta que el franquismo perdón, no tiene tanta necesidad de encuadrar a las masas como otras dictaduras, porque viene de una guerra civil en la cual ya, digamos, la población está controlada. De tal forma que, por un método distinto, de alguna manera cumple el mismo papel histórico que cumplieron los llamados fascismos en otros países. Entonces, pues bueno, si cumple el mismo papel histórico, no veo por qué tampoco se le puede llamar de la misma manera. Creo que son debates terminológicos bastante complejos y que, bueno, que requerirían de más tiempo, etcétera. Pero bueno, que yo creo que el ceñirnos mucho a vamos a llamar fascismo, a utilizamos estos elementos y no otros, pues depende de qué elementos escojamos, la conclusión será una u otra. Pero bueno, nada más. Bien, insisto en una cosa, es perfectamente opinable. Perfectamente opinable. Si hablamos de papel histórico, yo lo he dicho muchas veces, o sea, que el fascismo exista exclusivamente para salvar al capitalismo, yo no me lo creo. Es una de las posibles formas para salvar al capitalismo. Hay otras muchas y muchas veces se salva solo. De modo que decir que el papel histórico, reducir al papel histórico, están de acuerdo. Yo no estaba diciendo qué significa hablar de fascistas y fascistizados. Están de acuerdo en algo, en desmovilizar, están de acuerdo en desmovilizar a los socialistas, los comunistas, por la vía violenta. Hay un punto en el cual hay una diferencia. Y es que los fascistas quieren promocionar una especie de pseudo-representación alternativa. Bien, en el fondo el papel histórico es el mismo. En ese caso concreto, sí. Pero entonces resulta que no es lo mismo que esté el ejército, que esté el partido fascista. Coinciden, como hay otras miles de coincidencias, pero mire usted, señor fascista, a mí me importa un pepino lo que usted piense, porque usted en esta batalla no entra. Aquí entra la función social. Usted aquí no entra. El fascismo es esto y usted no me venga con cuentos de fascista, que ustedes los fascistas no cuentan en el fascismo. Porque los fascistas se creen que la suya es una revolución. Se creen que la suya es una revolución social y nacional. Se creen que esa revolución pasa por la estructuración de la población a través de canales de organización, de estructuración, de movilización, de participación. En la tele fascista, cuando uno nacía, vamos, parecía que le habían hecho del Barça, que le dan el carnet del socio y el de la Caixa, ¿no? Pues ya casi que le daban el carnet del partido fascista, del nivel más. O sea, tenía que estar toda la población integrada, controlada, porque ellos consideraban que esa era la forma real de conseguir que la población participase. Entonces, si decimos, bueno, eso es lo de menos, bueno, es legítimo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo parto de la base de que sin fascistas no hay fascismo. Porque y sin pensamiento fascista, que piensan también, pues no hay fascismo. Que coincidan, lo hemos dicho, que coinciden en destruir al movimiento organizado. Claro que coinciden. Claro que coinciden en destruir al movimiento organizado. Como también coinciden con los burócratas para limpiar la administración de judíos y demócratas en Alemania. También coinciden. Solo que los nazis quieren después penetrar en esa burocracia. Y por ahí van a venir choques. Que coinciden en acabar con el marxismo, el pacifismo, el cosmopolitismo, etcétera, etcétera, con los militares. Naturalmente. Naturalmente que coinciden. Pero
¿Intentan los fascistas en su línea de buscar sus propias milicias armadas? Llámense las escuadras, llámense las SA, que luego son, por presiones de la derecha alemana, está la famosa anulación de las SA, pero enseguida las se disparan, es decir, tienen sus propios mecanismos de control de la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, han coincidido en algo, en otras cosas no coinciden. Esa imagen de que el capital financiero apoyando a Hitler antes del 33 no es verdad. Antes del 33, la inmensa mayoría de los capitalistas alemanes apoyaban a la derecha tradicional y no a los nazis. Había tres especialmente importantes que apoyaban a los nazis. Uno, un gran consorcio siderúrgico, metalúrgico, etc. Es muy conocido porque tiene museo en Madrid, Thyssen. Thyssen se exilió porque dijo que la política nazi conducía al desastre. En cambio, la IG Farben, que era la empresa odiada por los nazis porque era cosmopolita, internacional, judía, etcétera, etcétera, fue absolutamente colaboradora con los nazis, una vez limpiada, porque los intereses de aniquilación de los judíos, la fabricación del gas, del trabajo esclavo, ahí se produjo una confluencia. Pero una confluencia no quiere decir que fueran iguales. Que fueran iguales. Y es en ese sentido. Ahora, si partimos de la base de que es igual, que puede haber fascismos y fascistas, pues bueno, cada uno puede tener. Yo insisto, a veces los austromarxistas no están de acuerdo, o algunos comunistas alemanes que se fueron del Partido Comunista antes del 33 no estaban de acuerdo con la política de la Tercera Internacional y con esa visión de que en el fondo todo era fascismo. Bueno, pues a lo mejor si les hubiesen hecho caso, a lo mejor Hitler no había llegado al poder, porque no se habría confundido como todo es igual y todo ya está librado. Pero bueno, el debate no va a acabar hoy, o sea, va a seguir durante décadas. Muy bien, pues eskerrik asko, Ismael.